Aquí estamos, el señor Roland Carreño y quien les habla, Francisco Edgardo Bautista, a la Quiquito Lindo, para hacer un programa más de un tal show. El señor Carreño anda de lo más emperifollado hoy. Tal chos. Kiko, ¿tú estudiaste inglés con quién? ¿Con quién? Un talk show. No, yo inglés no estudié con nadie. Además, cada vez que me pongo a aprender inglés se me olvida el castellano, entonces lo que tengo es una mezcla horrible. Yo pensé que me sabe a aprender inglés. No, a mí me encantaría saber inglés, sobre todo por ver las películas. Sí, A mí me encanta el cine y me encantaría ver las películas en su idioma original. Además, ¿te gustaría entrevistarte personalmente con Obama? Decirle que eso estuvo mal hecho. ¿Qué le te gustaría decir? No, tú sabes que yo soy de los que cree que Obama... ¿Cómo no? Hay gente que analiza que Obama ayudó a Maduro en su plan del imperio, ¿Sí? pero yo no creo, yo creo que Obama tiene su juego y que el juego está comenzando. Para analizar eso, la planchiti, La candidaturitis, los excluidos, los que están ahí, las tendencias, las encuestas y demás chismes. El triunfo del PSOE en España. El triunfo del PSOE en Andalucía España, ayer. Andalucía ayer, todo eso. El avance de Podemos, el de España. Del de Podemos de España. De Ciudadanos. Y ahora tú te fuiste para España, yo pensé que estabas en Aguada Grande. No, el fin de semana. No, el fin de semana estuve por una cosa que se llama Sambar. ¿Y por qué tú andas viajando? Sambar es aquí mismo, a La Banguila. Es bellísimo, por cierto. ¿Por qué tú andas viajando ahora todo el tiempo? A la gente que le gusta el turismo tiene que bajar a ver las cosas. Sí, pero eso, tienes dólares, porque eso es caro ahora. Bueno, y para analizar estos entuertos y meterle más, es decir, echarle más leña a la candela, el señor Felipe Mujica está con nosotros, secretario general del MAS, viejo amigo, y viejo, por cierto, porque Felipe tiene más años que su mamá. Kiko, ¿tú fuiste el que le pusiste el nombre a la vieja Felipe? No, Sí, él me decía Kika y yo le decía vieja Felipe. La gente dirá, bueno, pues son medio gay ellos. Yo digo, no, chicos, es una manera de tratarse. Dejen La Kika. La Kika. Y yo la vieja Felipe. ¿Tú eras de los tucanes, de los... ¿Qué? Es el jefe de los perros. Es de los perros, guau. Porque Felipe dice que los perros son los más fieles del mundo, que tú los maltratas, no le das comida. Bueno, de eso vamos a hablar de la fidelidad, Felipe. Bueno, arranque usted, señor Carreño. No. Bueno, vamos a comenzar diciéndole Felipe. Vamos a Felipe, comenzar. ¿cómo están las cosas en el momento? No, lo del país? primero, fíjate. Ajá. Esta estrategia de Maduro, las encuestas dicen que la guerra económica no la cree nadie. Pero Maduro metió a Ledesma preso para hacerla creíble. Y ahora, después que Obama declaró enemigo público número 1 en su gobierno, pues anda recogiendo firmes y bueno, tienen al estado del país de que le viene la invasión, a pesar de que en la OEA, en la reunión que acaba de finalizar, el embajador americano dijo, no va a invadir nadie, nosotros no queremos invadir nadie. Nosotros lo que andamos persiguiendo es unos violadores de derechos humanos y unos ladrones. Porque resulta que nos metimos en Andorra y descubrimos que ahí no solo está la mafia Rusia y China, sino que está Petróleo de Venezuela haciendo de puente de unos capitales no muy legales. Entonces, Obama amenaza con sacar la lista de los ladrones, de los corruptos y las cantidades, que en un país que tiene tanta precariedad por los dólares debe ser una cosa insólita. Pero Maduro insiste en que el imperio viene ya, y ese cuento le funcionó a Fidel durante 60 años. A los nicaragüenses no le funcionó mucho, porque cuando se pusieron en eso, les ganó la señora Chamorro. Porque era como el cuento del lobo, ahí viene la invasión, ahí viene la invasión. Y además, aquí es preocupante lo de la invasión porque hicieron unos ejercicios con unos tanques y el tanque se cayó, mató a alguien. O sea, que la cosa iba 1-0 y no habían llegado los marines todavía. Horrible, sí, la cosa. ¿Cómo ves tú el cuento del antiimperio? ¿Eso funciona o no funciona? ¿Es parte de la campaña electoral? Láncese, doctor Mujica. Bueno, aquí estamos, falta Carla, ¿no? Falta Carla, pero ya viene, la vamos a conectar telefónicamente. Para que le consigamos el nombre apropiado al programa. Mira, casualmente hoy en la mañana estuvimos hablando un rato en la rueda de prensa del MAS sobre ese tema de este espectáculo que tenemos en Venezuela. Este espectáculo tiene una serie de referencias que son sumamente importantes tenerlas en cuenta a la hora del análisis. Por ejemplo, en términos de los disparos finales, estos que se han hecho el gobierno venezolano al gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano al gobierno venezolano, Nicolás Maduro en un momento determinado llegó y disparó y dijo, bueno, ahora la embajada va a tener solamente, creo que 17 miembros del cuerpo diplomático norteamericano. Y además de eso, de aquí en adelante, cualquier americano que venga a Venezuela tiene que pedir visa. Y le prohibió la entrada a Bush. Y le prohibió la entrada a algunos personajes políticos norteamericanos. Del Partido Republicano. Además del Partido Republicano. Cuando eso llega a los Estados Unidos, ¿qué ocurre? Allá está Obama
Obama tiene también una realidad política en su país. Y por supuesto, cuando eso llega, es de esperar que Obama no se quede tranquilo con la jurungada que le echa Maduro desde el punto de vista de lo que significa el gobierno de los Estados Unidos y que lo coloque en esa condición. Y Obama responde. Obama responde diciendo que lo que ya conocemos. La resolución, las personas que señalen la lista y la declaración en donde Venezuela se convierte en una suerte de enemigo de los Estados Unidos. Yo creo que cualquiera que vea esa situación tiene que asumir que hay un proceso de retroalimentación. Se alimenta Maduro con lo que le dice Obama y se alimenta Obama con lo que le dice Maduro. Y en Venezuela, de manera particular, donde la crisis es más profunda y donde, además, de acuerdo con el guión cubano de toda la historia, el guión cubano comenzó en los años 60, con la invasión de la bahía de Cochino, que fue generada por una decisión del gobierno norteamericano, acompañada por unos cubanos, bueno, y hubo una victoria de Fidel Castro ante los invasores, y a partir de allí se creó toda una épica en la cual todo lo que pasaba en Cuba, lo bueno y lo malo, dependía exclusivamente de lo que había ocurrido con ese adversario externo que son los Estados Unidos. Eso Chávez lo aplicó a la perfección en las oportunidades que tuvo que aplicarlo. Y Maduro lo que está haciendo es una réplica exactamente lo mismo. Yo creo que cualquiera que conozca la geopolítica de América Latina en esta época sabe que la posibilidad de una invasión de cualquier país a cualquier país de América Latina es un hecho absolutamente negado en las condiciones de hoy. La última vez que se produjo un hecho de esa naturaleza creo que fue en Panamá. En Panamá con Grenada. Y Grenada y Panamá con Noriega y con... Y yo recuerdo que estos días estaba yo hablando con unos panameños allá en Panamá y le estaba casualmente jurungando la lengua sobre el caso de Noriega y cómo se había producido eso y cuál era la situación que ese país tenía y los intereses norteamericanos en Panamá. Y evidentemente algo que no tiene ninguna justificación, pero que los Estados Unidos decidieron hacerlo en aquel contexto. Hoy no es posible imaginarse una situación de ese tipo. Recordemos, por ejemplo, situaciones como esta. Honduras, con el caso Zelaya. Maduro estuvo en esa época como canciller encaramado en un jeep. Intentando meter a Zelaya. Intentando Sí. hacer cualquier cosa en esa materia. Después está el caso de Paraguay, donde también se produjo una decisión y se recuerda a Maduro, el presidente venezolano, en aquella época canciller, donde hay una versión donde supuestamente hasta de manera directa conversó con los militares paraguayos para que no aceptaran la resolución que en términos constitucionales estaban tomando los paraguayos porque su constitución decía que podían resolver eso. Entonces, hay una situación donde es imposible que eso se produzca. Ahora, por supuesto, ¿qué es lo que ha ocurrido? A mí me la ponen de papaya, Obama me dice lo que me dice, bueno, y yo lo convierto en un recurso que tiene varios componentes. Uno, hay un componente electoral. Veremos que de aquí hasta la campaña electoral, el candidato del oficialismo será el imperialismo norteamericano. Pero vamos a agregar otro elemento para el análisis, Felipe, porque esto no pareciera una acción aislada del gobierno de Obama, porque también están las conversaciones que ha sostenido el gobierno norteamericano con la gente del CARICOM con relación al tema petrolero, al hecho de que no tiene por qué estar supliendo el petróleo y además haciéndole carantoñas a un gobierno que ellos consideran que es autoritario, que no cumple con las normas democráticas. Está el acercamiento a Cuba, está el ataque a esta gente que pues ha violado los derechos humanos y que tiene cuentas en Andorra, en Liechtenstein, en Luxemburgo, en Panamá, en el Banco de Madrid. O sea, parece que hay como una serie de elementos que todos conducen a querer implosionar todo esto. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay un problema que está referido a cómo se ha manejado el gobierno venezolano en estos últimos 15 años, los gobiernos venezolanos, y las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista de la cantidad de acusaciones que hay sobre corrupción. Ese hecho, por supuesto, puede llevar a lo que se ha señalado, que puede haber toda una conspiración contra el gobierno venezolano a partir de toda esa situación que tú comentas. Yo te confieso que yo creo poco en esas cosas, ¿no? Yo creo que hay una realidad venezolana que seguramente tiene que ver con lo que acaba de ocurrir en España, tiene que ver seguramente con lo que está haciendo los entes financieros en Grecia. y en los Estados Unidos, con las cuentas venezolanas, y lo que seguramente están haciendo en distintos sitios, porque se trata de una cosa desmesurada, sin explicación,
que por supuesto tiene que ser concretada, porque tú no puedes, por ejemplo, hacer el anuncio que se produjo cuando el Banco Suizo, y entonces simplemente se hace el anuncio y eso no termina en nada. A estas alturas no sabemos qué pasó con eso. E igual con otro tipo de anuncios que se hacen de la misma manera. Yo creo que especular, no sobre lo que está ocurriendo, yo creo que están ocurriendo miles de cosas, pero es evidente que el gobierno venezolano utiliza ese tipo de situaciones en las cuales se coloca Obama y coloca al gobierno como un mecanismo para afianzar acá situaciones. El desastre venezolano es muy grande. La pregunta que debemos hacernos todos es si el desastre venezolano es capaz de poder soportar las explicaciones que Maduro vaya dando. Ya vimos, por ejemplo, lo que ocurrió con la guerra económica y las explicaciones que se pretendieron dar allí. Ya vimos, por ejemplo, las explicaciones que se quisieron dar sobre el problema de las colas y lo que ocurrió o lo que ocurre todavía en esas circunstancias. Y ya sabemos de qué se trata. Ahora, aquí evidentemente, en la opinión de distintos especialistas sobre la materia, hay todavía una cantidad de recursos que el gobierno tiene, Felipe, para resolver el tema económico. Felipe, el gobierno Maduro exhibió a Ricardo Sánchez la semana pasada. Aquí está la oposición venezolana, el diputado este. Y salió Ricardo, sí, van a recoger firmas. Yupi, firma, firma. Y imagínate tú que en las elecciones de la Federación de Centro, uno de los argumentos para fregarse unos candidatos con otros era cuánto te parecía a Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez es hoy una figura de las más tristes en la política venezolana. Pero el gobierno lo pone allí. Ahora se dice que hay un plan del gobierno para construir una oposición que no solo respalde a su medida. Sí, el antiimperialismo, que vienen los gringos y todo eso, que le haga coro a eso, sino que además le sirva de colchón para esa inmensa masa de venezolanos que hoy no creen en el gobierno, pues a la hora de votar en la Asamblea Nacional, pues cojan para allá. Porque las encuestas dicen que el 52% de los venezolanos no cree en el liderazgo chavista ni en el liderazgo opositor, el liderazgo maurista, en el chavista sí creía, en el que no cree. Sin embargo, a la hora de evaluar la cosa dice, no, pero más responsable de lo mal que está el país es el gobierno que la oposición, por lo cual a la hora de votar, votaría yo por la oposición más que por el gobierno. ¿Cómo ves tú esto? Porque en eso meten al MAS, dice, bueno, el MAS anda en una política de crear un colchón ahí, entonces quitarle votos a la oposición. Tercera vía. Sí, que es una tercera vía que no existe porque el país se va a polarizar. ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, yo el tema de la oposición lo veo de manera muy clara. Cualquiera que vea las encuestas esas que tú mencionas, se da cuenta que el principal sostén del gobierno es la falta de alternativa. No, el país no vislumbra una alternativa. Eso que tú señalas, que hay una parte muy grande del país que dice, yo no estoy con la oposición y yo no estoy con el gobierno, lo que indican dos platos, es que no hay alternativa. Entonces, aquí quien es principalmente responsable de que no hay una alternativa son los que han pretendido asumir el papel de que ellos son la oposición. Y lo han hecho de la manera que conocemos. ¿De quién es responsabilidad que el país no perciba que no hay alternativa? Del MAS, de Ricardo Sánchez. Es una responsabilidad directa de quienes han asumido la dirección de eso que se llama la MUC, que es a quienes se le pretende atribuir la condición de alternativa y no lo es. Chugo no es cuñado tuyo. No, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Además, no creo que para nadie... ponerle pimienta. No, pues. pero es que no creo que nadie pueda hacer milagros, independientemente que Chugo haya hecho las cosas de la manera que sea. Nadie puede hacer Está milagros. Bien. Entonces, para ponerle maldad, Felipe. La responsabilidad principal de lo que está ocurriendo es de quienes han dirigido. Porque cuando tú ves que los partidos opositores aparecen de la manera que aparecen, ¿quién es el responsable? El MAS. Cuando tú ves que la MUC aparece con los porcentajes que aparece, ¿quién es el responsable? El MAS. ¿El MAS es responsable de qué? El MAS simplemente lo que hizo fue, no me sigo calando esa camisa de fuerza, de esa estructura, que no es una dirección política, y trato de construir una opción diferente que permita que el país pueda resolver las cosas de una manera distinta. La polarización es un arma que utilizan los dos factores. Cuando tú dices, hay un pedazo de esas dimensiones que no creen ni en el uno ni en el otro, no es la primera vez que eso ocurre en Venezuela y no es la primera vez que eso queda en un limbo, porque no Felipe, necesariamente disculpa que te queda en interrumpa, un pero limbo. ¿cómo construye el MAS esa alternativa? Bueno, como se ha ¿De qué construido en el pasado. Por ejemplo, ¿cómo se construyó el chiripero? Si tú llegas al momento en el que se produjo el chiripero, en el año 1993, bueno, Caldera estaba allí como una opción
Y el MAS habló con Caldera y en 7 meses se creó una opción que rompió y quebró la polarización bipartidista. Si tú revisas todos los procesos regionales que se hicieron a partir del gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando el MAS propuso que se hiciese la elección directa de gobernadores y de alcaldes, bueno, hubo 10 gobernaciones que se ganaron y todas se ganaron quebrando la polarización. ¿Cómo gana Tablante Aragua? Causa R. ¿Cómo gana la causa R en Bolívar? ¿Cómo gana Ramón Martínez en Sucre? Es quebrando la polarización. ¿Cómo gana Chávez en el año 1900? Pero esos liderazgos, Felipe, ahorita ya no. Ahorita Pero todo no, es plano, más allá del primer Porque liderazgo. Porque, sí, hipertrofia. escucha, el primer liderazgo en aquel momento cuando Tablante gana la gobernación, no era que Tablante era un líder de la naturaleza que es. No, pero ahora, el país es una corriente en el no país. empezamos a hacer eso. Acuérdate que cuando el MAS propone eso, se comienza a construir lentamente. Y Andrés Velázquez era el presidente de una cosa llamada SUTIS, allá en Bolívar. Y entonces son liderazgos que van naciendo. Bueno, en Venezuela, evidentemente los ciudadanos van a una velocidad distinta a la de los partidos. Los ciudadanos que han dicho, no me sigo calando, que los partidos siguen haciendo lo que están haciendo. Y han dicho, nos colocamos aquí, ni voto por ti, ni voto por ti. Y en lo que se llama el voto castigo, es un voto castigo que puede ser perfectamente para los dos lados. Yo puedo castigar a quienes han asumido hasta ahora la conducción de la oposición y no han servido para eso, y puedo castigar perfectamente al gobierno y puedo terminar buscando una opción, como se hizo en el año 98. Recordemos que Chávez en el año 97 tenía, en diciembre, Felipe, el disculpa. 3%, y en menos de 6 meses, Chávez, con votos que provenían de gente de Acción Democrática, de COPEI, del MAS, produjo una situación en la cual termina en el diciembre del 98 ganando las elecciones. Entonces, no es la primera vez que eso puede ocurrir en Venezuela. Sí, pero fíjate, puede una cosa, volver a Felipe, ocurrir. por ejemplo, en el caso, hay un ejemplo más reciente con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, en las parlamentarias pasadas intentó hacer algo similar, una tercera vía, una opción distinta a los elementos polarizantes, y fíjate que no le funcionó para nada. Bueno, ¿por qué no le funcionó a Falcón eso? ¿Tú sabes por qué no le funcionó? Porque la MUC de aquel momento decidió no votar por los candidatos de Falcón. Por eso es que no le funcionó. ¿Por qué perdió el gato? El gato briseño en Monagas, las elecciones de gobernadores. Porque la MUC decidió no votar por él. Entonces, Bueno, la MUD o los electores que... No, la MUC, que es una parte de los electores. Ahí el MAS planteó en aquel momento, hay que votar por el gato, que es un disidente del chavismo, y no se le hizo caso. Y entonces simplemente la votación... Mantuvieron a la candidata. Mantuvieron a la candidata. Entonces las responsabilidades son muy directas. Y lo que ocurrió en el estado Lara fue responsabilidad directa de los partidos que en ese momento no decidieron acompañar a Falcón porque era un disidente que no podía ser acompañado. Entonces esos errores, igual que el error brutal propuesto por Capriles cuando propone el plebiscito en las elecciones municipales, que posteriormente él la reconoce, que hace que una diferencia de 200.000 votos se transforme en una diferencia de 1.200.000 votos después en diciembre. Producto de un error que el MAS se los dijo en agosto. Dijo, es un error garrafal, no hagan eso. Ahora, Felipe, pero veamos, fíjate, el país es distinto al país donde Chávez estaba vivo, al país de ahorita. Porque todas las encuestas dicen, el 82% dice, no me gusta Maduro, no tiene capacidad para resolver los problemas del país. Lo dicen hasta ellos mismos, los que votaban por Chávez. ¿Por qué? Porque Maduro jura que él cada vez que se equivoca y dice cómo es, todas esas barbaridades que él dice, que eso le queda bien porque él es un chofer de autobús como el pueblo. Pero resulta que el pueblo lo está viendo. Oye, no tiene capacidad, no estudió, no sabe, no maneja, no sabe economía, no sabe nada. Y este país, el 72% dice que esto va por un barranco, horrible. Y además tú sales a la calle y la violencia es enorme en todo el país. Te matan motorizados, 92% de crímenes cometidos por motorizados y no hay ninguna medida para proteger al motorizado honesto. La inflación es enorme, una calamidad. La inflación debe estar ya en 400.000%, eso es mentira, que está en los índices que dice el Banco Central. Pero además donde te metas es un desastre, no hay dólares, corrupción por acá, líos por todos lados. Hay una la gente siente que esto es como un caos. Sálvese el que puede, bachaquero. Esa realidad es distinta a aquella que teníamos en esos ejemplos que estás poniendo. Vamos a seguir hablando de esto, pero cuando regresemos voy a dejarle esta perlita aquí para que me diga... la pregunta de Kiko, Sí. como 3 horas de pregunta y uno ya va a preguntar. Digo, Bueno, ya va a preguntar. ya va, cuando regresemos. A eso estamos acostumbrados. Cuando regresemos. Carla era peor porque Carla hablaba 3 horas.